Las independencias de Hispanoamérica fueron un error y de esto nos damos cuenta cuando observamos lo que pasó luego de que estos países obtuvieron la independencia de España. ¿Qué obtuvieron? Absolutamente nada, solo revolución tras revolución durante todo el siglo XIX y algunos llegaron incluso a tener revoluciones y caos hasta la mitad del siglo pasado. Durante la época del virreinato existía una estabilidad política casi que absoluta, una economía pujante con una poderosa proindustria, muy pocas revueltas y existía un orden social a diferencia de lo que terminó pasando con las revoluciones de los grandes traidores. Incluso basta recordar cómo todos estos traidores terminaron, Iturbide fusilado, Bolívar muerto casi que exiliado y San Martín en Francia arrepintiéndose de la independencia. Bueno, todo esto tendría sentido si hubiese pasado solamente en América Hispana por culpa de las independencias y la verdad es que las revoluciones, guerras entre países vecinos, caos político y etcétera no sucedió solamente en América, sino que pasó también en España y no creo que haya sido precisamente por independizarse. Mientras en América intentábamos organizar el sistema republicano con guerras internas, pequeñas guerrillas e incluso guerras entre países vecinos como mencioné anteriormente, en España la situación no era muy diferente. Basta recordar la guerra carlista que tuvieron, la gran cantidad de golpes militares, rebeliones, intervenciones extranjeras, hubo un ejército francés que intervino en España para restaurar el orden. Fue un tiempo muy convulso en todo el mundo, ya ni siquiera en España, sino en todo el mundo, pero especialmente en España y sus excolonias. Entonces, todo este tiempo convulso de los países hispanoamericanos no creo que sea debido 100% debido a las independencias porque esto también pasaba en España. Nos podemos ir afuera de España y también había inestabilidad política en otros países europeos, lo que hoy sería Alemania, Italia, el Imperio Otomano, Francia, etc. Adicionalmente a este tema que podríamos llamar ambiental de monarquías absolutistas a regímenes un poco más democráticos como las monarquías parlamentarias y repúblicas, fueron momentos muy turbulentos, revoluciones, contrarrevoluciones y hay que recordar que también aparecieron nuevos movimientos como el comunismo, socialismo, anarquismo, etc., que añadieron una variable al ambiente de aquellos momentos. Hay algo que es necesario recalcar. Las élites criollas no adquirieron experiencia política, vivían bajo un régimen absolutista autoritario, se hacía lo que el rey ordenaba al menos en teoría. Entonces lo único que quedaba era obedecer. Las élites criollas no tenían ninguna experiencia política real, sí tenían el poder de la vida económica y social, pero no política y esto tuvo graves repercusiones cuando estas élites criollas tomaron el poder en la administración, no todos tenían las virtudes políticas necesarias para gobernar. Un ejemplo de esto es que los caudillos que tomaron el poder en Venezuela eran excelentes militares, pero eran un desastre como políticos. Ser un buen empresario no te hace un buen político y viceversa. Un político necesita tener experiencia de pequeña a grandes cosas, no puede coger un día a alguien y decirle vas a ser gobernador porque serviste en la guerra, pues eso va a ser un desastre sin duda alguna. Esto pasó exactamente con las independencias, los criollos en el mejor de los casos habían tenido algo de experiencia en un régimen absolutista, pero esto no sirve cuando quieres armar un régimen o menos democrático y popular, no sabían dialogar, negociar, no sabían llegar a acuerdos, no sabían manejar un buen parlamentarismo. Lo único que la gran mayoría de estos políticos sabían era resolver los problemas con bala y ya, porque esta fue la forma del virreinato de resolver las revueltas casi siempre. Esta etapa de marginar a las élites criollas llega con los Borbones, sobre todo. El nuevo imperialismo de los Borbones también buscaba restaurar el dominio español en los nombramientos. Bolívar señalaba que los americanos habían sido excluidos de todos los cargos de mayor importancia y se les impedía adquirir cualquier tipo de experiencia en el gobierno y la administración. Jamás éramos virreyes ni gobernadores, sino por causas muy extraordinarias, arzobispos y obispos pocas veces, diplomáticos nunca, militares, solo en calidad de subalternos, nobles, sin privilegios reales, no éramos, en fin, ni magistrados, ni financistas y casi ni aún comerciantes. La conclusión de los estudios modernos es que en los primeros tiempos de la historia colonial, entre 1650 y 1750, los americanos tenían un acceso amplio a los cargos públicos, especialmente a través de su compra, pero que luego este se restringió durante la reacción española que el mismo Bolívar vivió.